análisis de la elección de magistrados a las Cortes, análisis del fallo de la Corte de Constitucionalidad, fecha 6 de mayo del año 2020. Les saluda Luis Ernesto Rodríguez y les damos la cordial bienvenida a este evento que ha sido organizado por un grupo de personas y de entidades del sector privado, sumamente preocupados por la institucionalidad del país en el marco del cumplimiento y la observancia de los principios y garantías contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala. Y por supuesto, el mejor afán de que todos juntos alcancemos ese anhelado Estado de Derecho, entendido este último como la prevalencia del derecho sobre la vida del Estado en función de los más altos valores de la persona. Hemos convocado a todos a esta actividad, en esta oportunidad, conscientes. Estamos inmersos en una situación sumamente delicada con ocasión del COVID-19. Por esa razón es propicio que en esta oportunidad mandemos un mensaje de solidaridad y apoyo a todos nuestros queridos hermanos guatemaltecos, manifestando de manera clara y contundente y unidos. Así que vaya para todos un fraternal saludo y nuestros mejores deseos. Previo a entrar en materia, me voy a permitir ceder la palabra a la licenciada Ana Beatriz Ponce, de Alianza en Defensa de la República, quien dará unas pequeñas palabras de agradecimiento. Licenciada Ponce, por favor. Buenas tardes. Gracias a la colaboración de 13 entidades, quienes en un ejercicio cívico de fiscalización ciudadana se hace posible el webinar del día de hoy, en donde con alto rigor académico discutiremos la crisis en la elección de magistrados a las Cortes. Muchas gracias a la Alianza en Defensa de la República, ADER, a la Cámara Guatemalteca de Periodismo, al Centro para la Defensa de la Constitución, CEDECON, Movimiento Cívico Nacional, MCN, Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, Cámara La Industria de Guatemala, Cámara del Agro Guatemala, Cámara de Finanzas Guatemala, Cámara de Comercio Guatemala, Cámara Guatemalteca de la Construcción, Asociación de Amigos del País, Relato República. Muchas gracias por su colaboración cívica. Y sin más, le dejo la palabra de nuevo al licenciado Rodríguez. Muchísimas gracias, licenciada Ponce. Para discutir sobre los alcances de la resolución emanada por la Corte de Constitucionalidad con fecha 6 de mayo del año 2020, nos acompañan en esta oportunidad los abogados Ignacio Andrade Aycinena, de Alianza en Defensa de la República, licenciado José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional, licenciado Roberto Molina Barreto, exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, licenciado Estuardo Ralón, presidente de CEDECON, y licenciado Mario Fuentes de Starac, abogado constitucionalista. Agradecemos muy especialmente a los señores panelistas quienes aceptaron gustosamente participar en esta oportunidad, en este evento. La dinámica de esta actividad es la siguiente. Vamos a tener 3 ponencias, una a cargo de 3 invitados. En la segunda etapa vamos a tener un intercambio de opiniones con otros 2 panelistas y finalmente vamos a formular las conclusiones a que se arriben en esta actividad del día de hoy. Previo a darle la palabra al primero de los panelistas y en el entendido que no todos nuestros apreciables invitados son abogados o han tenido la oportunidad de darle seguimiento al proceso de selección de cortes, me voy a permitir muy brevemente hacer un pequeño repaso del contexto y de los antecedentes
la elección de cortes en Guatemala para que luego entendamos precisamente el objeto de esta actividad. Para tal fin, voy a compartir con ustedes unas pequeñas diapositivas y les voy a explicar algunos temas que consideramos vitales, refrescar básicamente. Tomar nota que la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones están integradas. La primera por 13 magistrados y la segunda, o sea, la Corte de Apelaciones por 135 magistrados, que son los magistrados que integran la sala civil, penal, trabajo, etcétera, etcétera. El periodo de funciones de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones de conformidad con la Constitución es de 5 años. Para los magistrados que se encuentran actualmente en ejercicio de sus cargos, el periodo venció el 13 de octubre del año 2019. El procedimiento de elección, ¿cómo se eligen los magistrados? ¿Quién los elige? El Congreso de la República elige a ambas cortes de 2 nóminas de candidatos que elaboran 2 comisiones distintas. La primera comisión la integran un grupo de profesionales que tienen a su cargo integrar la nómina de 26 candidatos para que el Congreso de la República elija a 13. Y por su parte, la Comisión de Corte de Apelaciones tiene que integrar el producto final de su función, es integrar una nómina, entregar una nómina al Congreso de la República de 270 candidatos para que el Congreso proceda a elegir 135 magistrados de la Corte de Apelaciones. No me voy a detener, no se asusten con este diagrama, solo es para que entendamos y refresquemos el proceso de selección, de integración de nóminas, tiene que estar sujeta precisamente a la Constitución política y a las disposiciones de la ley de la carrera judicial y la ley de comisiones de postulación, en el mejor ánimo de que los que integren esas nóminas finales tengan ese perfil de méritos éticos, académicos, profesionales, para cumplir a cabalidad precisamente lo que el artículo 113 de la Constitución establece acerca de la idoneidad y capacidad de los magistrados a las cortes. Ahora bien, ¿qué pasó en el actual proceso de elección de cortes? ¿Por qué los magistrados del periodo 2014 y 2019 continúan en sus cargos? Vamos a ver. En junio del 2019, el Congreso de la República convocó al proceso, a las comisiones para integrar esas nóminas. Ya en agosto se juramentaron los requisitos, se convocaron abogados, participaron abogados externos, como los conocemos, como abogados que no ejercen la judicatura o magistratura, y obviamente magistrados en funciones. Posteriormente, fueron presentados 2 amparos, uno por parte de un magistrado de la Corte de Apelaciones y otro por una magistrado de la entidad de una entidad de la sociedad civil. El primero invocando o denunciando vicios en la elección de representantes en la Asamblea de Magistrados, y la segunda acción de amparo denunciando la violación del artículo 76 de la ley de la carrera judicial por no haber sido evaluados los magistrados. ¿Qué resolvió la Corte de Constitucionalidad en ese momento al conocer los amparos? Pues bien, anuló lo actuado por las comisiones hasta ese momento. Ordenó a las comisiones requerir al Consejo que todos los magistrados fueran evaluados y que el resultado de esa evaluación lo enviara a la comisión para que reanudaran su trabajo. ¿Qué sucedió en consecuencia? Que el proceso fue suspendido en esa oportunidad desde el 16 de septiembre del 2019, un poco menos de un mes antes de que terminara el periodo constitucional, con la consecuencia de que el periodo constitucional venció, los magistrados no entregaron sus cargos y se ordenó realizar por primera vez una evaluación de magistrados de Guatemala. ¿Qué hizo el Consejo de la Carrera Judicial? Procedió a evaluar a los magistrados en circunstancias, digamos, particulares, y en aproximadamente un mes
un proceso de evaluación que ordinariamente lleva un año. Se emitieron las normas de evaluación, se aprobaron manuales, instrumentos, integraron unidades, etcétera. Pero bien, finalmente, el resultado de las evaluaciones, todos los evaluados prácticamente aprobaron y fueron remitidos a las comisiones de postulación en enero del 2020. ¿Qué hicieron las comisiones de postulación en ese momento? Reanudaron las sesiones para integrar nóminas y finalmente los días 5 y 19 de febrero entregaron al Congreso de la República las nóminas que estaban esperando todos los guatemaltecos. La nómina de 26 candidatos a la Corte Suprema y de 270 candidatos a la nómina de la Corte de Apelaciones. Lo anterior, entonces, desde febrero, habilita al Congreso de la República a elegir a los magistrados de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones para el periodo 2019-2020. Ya habilitado el Congreso de la República para proceder a la elección con base en esas nóminas, la señora Fiscal General de la República, el 24 de febrero de 2020, presentó un amparo en contra del Congreso de la República por lo siguiente: por la amenaza cierta, real e inminente de que el Congreso de la República de Guatemala proceda a elegir magistrados de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2019-2024, postulados que no reúnen los requisitos establecidos en la Constitución. Tal suerte que el 26 de febrero la Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo y suspendió temporalmente el acto de elección. Se continuó con el trámite del amparo. Finalmente, el 6 de mayo de 2020, la Corte de Constitucionalidad emite la sentencia que nos convoca en esta oportunidad, que va a ser discutida por los panelistas. De tal manera que la resolución otorga el amparo solicitado, ordena a la señora fiscal remitir al Congreso un informe, ordena a los diputados proceder según la resolución y, en consecuencia, ordena que la Junta Directiva proceda a elegir a los magistrados, ordena que la elección se haga a viva voz, ordena que debe excluirse del proceso de elección a los profesionales cuya idoneidad y honorabilidad esté comprometida, y exhorta al Congreso de la República a una reforma constitucional. Estos son los antecedentes de esta resolución. Eso es lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad. Y para analizar los alcances de la misma, voy a dejar en el uso de la palabra al licenciado José Echeverría, director ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional, quien abordará el tema fiscalización y seguimiento ciudadano al proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia. Así que dejo en el uso de la palabra al licenciado Echeverría. Gracias, Ernesto. Un gusto poder saludarlos a todos. Justamente esa es la parte de la breve presentación que tenemos hoy. ¿Cuál ha sido el trabajo y los principales hallazgos que como Movimiento Cívico Nacional, un grupo de ciudadanos de forma cívica, hemos dado seguimiento y fiscalización al proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones? En ese sentido, yo creo que lo primero a resaltar es que en el año 2019 los guatemaltecos teníamos certeza, según la Constitución, que teníamos elecciones del organismo ejecutivo, las cuales se dieron con total normalidad, las elecciones del Congreso y de las distintas municipalidades y Parlacén, así como también teníamos el proceso de elección de uno de los poderes del Estado, del Poder Judicial, específicamente la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. El primer paso que nosotros vimos importante es ver dónde nos encontrábamos o cómo está la justicia en Guatemala. Lo que encontramos es que la justicia en Guatemala actualmente ocupa un puesto muy precario. En el índice de Estado de Derecho, Guatemala ocupa el puesto 96 de 126 países evaluados. Uno de los principales factores en riesgo que
que afecta a la justicia en Guatemala es la seguridad jurídica, la objetividad para avanzar hacia una justicia más independiente. Entonces, con esa visión, nosotros entramos como grupo de ciudadanos a dar seguimiento al proceso que, como mencionaba el licenciado anteriormente, inició en febrero. Dando una breve revisión acerca de qué es lo que ha sucedido en todo el proceso. Vemos que el proceso arranca en febrero del año 2019. En mayo se presenta un amparo. En este primer paso era la convocatoria del Congreso. En mayo se presenta un amparo porque la convocatoria fue demasiado pronta y lo da con lugar la Corte de Constitucionalidad, lo cual consecuentemente hace que en junio inicie este proceso nuevamente. Entonces, aquí podemos ver que hay varios meses de retraso. Inicia en junio, inicia todo el proceso de comisiones de postulación, de la juramentación de los comisionados, y inicia el proceso muy normal de comisiones de postulación, utilizando la ley de comisiones de postulación. El periodo para la elección, el periodo constitucional donde debía ser electa la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, era el 13 de octubre. Un mes antes aproximadamente se presenta un amparo. Hay dos amparos que son presentados. Uno está relacionado a la evaluación del Consejo de la Carrera Judicial, porque la ley no señalaba un procedimiento específico, y otro a la elección de los representantes de Corte de Apelaciones en la Comisión de Postulación. Y luego hemos podido ver, dan con lugar el amparo, se atrasa el nombramiento, se manda a repetir el proceso en gran medida, casi todo el proceso de comisiones de postulación, y consecuentemente se reinicia en enero las evaluaciones de consejo, las nuevas votaciones, se retoman las comisiones de postulación, llega hasta febrero de este año, un año después de que había iniciado y varios meses de retraso. Se presenta un caso por parte del Ministerio Público y la FESI. Eso deriva en otra serie de amparos, que es lo que hoy en día se va a analizar. Estos amparos de los 21, 24 y 25 de febrero, consecuentemente, son los amparos que hoy vamos a conocer las consecuencias de ellos y un poco de ver cuál es la ruta que sigue. El seguimiento, yo creo que como ciudadanos la principal duda que nos surge es si es un proceso de elección conforme a lo preestablecido en la ley o no, y dónde queda la certeza jurídica de los ciudadanos. Lo que les mencionaba, en febrero es la primera, en mayo es la primera suspensión del proceso, una convocatoria anticipada. Esto dijo la Corte de Constitucionalidad, según la ley de comisiones de postulación, pero según la ley de la carrera judicial, pareciera que no. En la segunda fase, en el tema de los posibles candidatos, vemos que en septiembre, un mes antes del vencimiento del plazo del nombramiento de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, hay una segunda suspensión del proceso y repetición. Y se presenta un amparo para repetir el proceso de comisiones de postulación. La evaluación del Consejo de la Carrera Judicial, que fue el motivo de la suspensión y prácticamente del rompimiento del plazo constitucional, nosotros como ciudadanos nos cuestionamos si la razón de peso o cuál es la consecuencia para esto. 6 de las personas que son nombradas pasaron y tuvieron una valoración positiva según el Consejo de la Carrera Judicial. Recordemos que esta evaluación se llevó de una forma extraordinaria, no preestablecida en ley, y por lo tanto la Corte de Constitucionalidad estableció un mecanismo para hacer esta evaluación que tanto para los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial como para los mismos
jueces del organismo judicial no había una certeza o una norma previa que preestableciera de qué forma iban a ser evaluados. En la razón, cuando evaluamos si es justificable o no, vemos que la tercera suspensión del proceso, muchos pasaron ese filtro que supuestamente la Corte de Constitucionalidad había fijado que iba a asegurar una independencia judicial. Y bueno, estamos en la tercera fase, aún en proceso. Se hicieron las evaluaciones, se sigue las comisiones de postulación y en febrero se suspende temporalmente la elección de magistrados que ya contaba con nómina final en el Congreso y se presenta el caso por parte del Ministerio Público y de la FESI. Y recientemente, en mayo, se otorga el amparo y ese es el análisis que vamos a tener hoy de los abogados constitucionalistas. Conclusiones preliminares de un seguimiento ciudadano y de una fiscalización al proceso de comisiones de postulación. Yo creo que lo que ponen en relevancia a nosotros como ciudadanos es el orden institucional del país, la seguridad y certeza jurídica, que deben ser mecanismos importantes que permiten la paz social, el desarrollo económico y humano posible. Lo vemos sumamente cuestionado en este proceso porque no se siguen normas preestablecidas o los procesos preestablecidos en la misma Constitución. Hay incertidumbre. Nosotros lo evaluamos con que hay incertidumbre en relación a la protección de la certeza jurídica y de los mismos derechos humanos en este proceso constitucional de elección de Corte Suprema de Justicia. Lo importante también a señalar, y una de las grandes conclusiones que nosotros como Movimiento Cívico Nacional hemos tenido en este ejercicio ciudadano de fiscalización y seguimiento al proceso, es que la falta de certeza jurídica que se vivió y que se vive en el proceso de elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones no afecta únicamente a los participantes del proceso, sino a todos los países, a todo el país, todos los ciudadanos, habitantes de la República de Guatemala. Tenemos una vinculación con el organismo judicial, gozamos o deberíamos de gozar de su buen funcionamiento para poder tener mayor paz y desarrollo. Y creemos que dentro de este proceso que lleva más de un año de haber iniciado y no tiene una conclusión certera, que la falta de certeza jurídica y su falta de protección a la misma es una de las grandes interrogantes que como ciudadanos tenemos ante este proceso. Esa es la parte de conclusiones generales que tenemos, y pasaría entonces a devolverle la palabra y agradecer por el tiempo también al licenciado Ernesto Rodríguez. Muchísimas gracias, licenciado Echeverría. Una explicación muy clara sobre las distintas facetas del proceso de integración de nóminas y lo que ha acontecido hasta este momento. A continuación, me voy a permitir presentar al licenciado Roberto Molina Barreto, es magistrado de la Corte de Constitucionalidad por 2 periodos consecutivos. Y el licenciado Molina Barreto va a abordar el tema denominado inconsistencias de la sentencia y su imposibilidad de cumplirla por el legislativo sin violar otras normas del ordenamiento jurídico guatemalteco, tanto de leyes ordinarias como de la propia Constitución. Sin más, dejo en el uso de la palabra al licenciado Roberto Molina Barreto. Muy buenas tardes. Tengo escasos 15 minutos para expresarles un breve análisis jurídico-político de esta sentencia, ya que mi colega y amigo, el licenciado Ignacio Andrade, hará un análisis técnico jurídico del proceso de amparo. Yo lo que pretendo con mi exposición es evidenciar las incongruencias que tiene esta sentencia y lo más grave, la mala fe, como fue planificada, diseñada y dictada. Y además, las 3 grandes trampas que dejan
La primera, para la Fiscal General de la República. La segunda, para los diputados del Congreso de la República. Y la tercera, para el propio presidente de la República. Si mi tesis resultara creíble y razonable, dados a los antecedentes que nos tiene acostumbrado esta magistratura, creo que es fácil deducir y que lleguemos a descubrir qué es lo que realmente está atrás de esta sentencia. Me refiero a su verdadero objetivo, por lo menos de 2 o 3 de los actuales magistrados, que como sabemos, y vamos a determinar y verlo en el futuro, es defender los intereses de un pequeño grupo que desde muchos años atrás han planificado y han trabajado arduamente para gobernar el país, no a través de métodos democráticos, ni mucho menos republicanos, sino a través de dominar a la Corte de Constitucionalidad. Créame que desde que fui invitado a esta plática, hice un diseño de la exposición y durante este día lo cambié. ¿Y por qué lo cambié? Porque entendí al principio que los organizadores lo que querían era evidenciar simplemente la crisis que tenemos en la elección de magistrados. Y tener mucho cuidado en adelantar rutas de la salida de esa crisis, porque la actual magistratura, estamos seguros, que tiene gente escuchando este foro en forma directa o indirecta y con mucha facilidad buscarían el atajo para evitar que nosotros solucionemos esta crisis. Uno de esos ejemplos es precisamente el caso cuando fue declarado non grato el excomisionado, dictaron una sentencia en la cual dijeron que Guatemala o el gobierno debería dejar entrar al o la comisionada. Y cuando se dieron cuenta de que se les podía revertir a través de una ampliación, dijeron no, es al señor Iván Velázquez al que deben dejar entrar. O sea, a través de una ampliación o aclaración, cambiaron el fondo del fallo. Entonces teníamos esa reserva. Sin embargo, las aclaraciones y ampliaciones que en este caso interpusieron las partes ya fueron resueltas este viernes, y por eso, este viernes que pasó, y por eso los primeros plazos ya fijados en la sentencia están corriendo, y por eso es que ya los panelistas, ahora sí podemos ser más atrevidos, y a mí particularmente me gusta mucho un adagio que dice: en tiempo de crisis, los inteligentes buscan soluciones, los inútiles, culpables. O sea, tenemos que marcar rutas de salida. Tenemos que dar soluciones y no simplemente lloriquear un problema. Yo por lo menos me voy a atrever a sugerir a los que están involucrados en tener que cumplir las órdenes ilegales de la Corte de Constitucionalidad, la forma en que yo actuaría si a mí me tocara, sin incumplir la sentencia, pero sino prestándome al juego perverso de estos magistrados, cuyo único objetivo, y me adelanto ya a una gran conclusión, es entronizarse en la Corte de Constitucionalidad a partir del año 2021. Miremos algunas premisas para esto. El acto reclamado en el amparo de la fiscal es en contra del Congreso de la República. Y su acto dice es la amenaza de que el organismo legislativo elija cortes de las listas recibidos por ellos los días 14 y 19 de febrero de este año, sin revisar, dice, los requisitos del artículo 113, que ustedes ya saben que es la capacidad, honorabilidad, idoneidad, honradez. Esto, obviamente, para ser claros, se da por el escándalo que fue publicado por la FESI en relación a los sucesos del señor Gustavo Alejos y su supuesta interferencia
en el proceso de elaboración de esas listas. Y digo supuestas porque la misma fiscal manifestó que las investigaciones iniciaron el 18 de febrero y de una vez advierte que van en el futuro a iniciar otras investigaciones. O sea, que para el día que presentó el amparo, era claro que ella no tenía una investigación concluyente que pudiera determinar, no digamos si hubo y quién cometió un delito, sino que además quién de esa lista no podría ser elegible para el cargo de magistrados. Y aquí quiero hacer una aclaración muy enfática. Ni mi exposición, ni la exposición de ninguno de los panelistas del día de hoy, ni el grupo organizador, ni las empresas o entidades que nos apoyaron, estamos de acuerdo con avalar ningún escándalo corrupto que pudo haberse cometido alrededor del señor Gustavo Alejos. Ni mucho menos. Ni mucho menos aceptar que a través de actos de corrupción se elijan a las cortes. Y también quiero aclarar que yo personalmente estoy seguro que en toda esta conspiración tampoco está la fiscal general de la República, que ella ha actuado con muy buena fe. Y ella sabe que el amparo, aún otorgándolo, no se lo otorgaron. Al contrario, lo dictaron en su contra y la comprometen. Si revisamos el acto reclamado, nos damos cuenta claramente que el acto no es, que el amparo no es en contra del proceso de selección, ni siquiera en contra de la nómina o de los nombres que aparecen en esa nómina. Es contra la amenaza de que el legislativo iniciara un acto de elección que está obligado por la Constitución, sin observar los requisitos del artículo 113 constitucional. O sea, pues, que el verdadero objeto de esa sentencia lo tenemos que descubrir a través de este tipo de análisis. Y para ello, sí es importante titular algunas premisas para llegar a conclusiones. Primero, que muchos piensan que el Congreso de la República ya no puede revisar los requisitos del artículo 113 porque para eso estuvieron las comisiones de postulación. Yo personalmente, que he estado en comisiones de postulación y he estado en la Corte de Constitucionalidad, no estoy de acuerdo con eso. Yo sí creo que los diputados, que el Congreso de la República están absolutamente obligados a revisar los requisitos del artículo 113 porque entre el doble de los que tienen que elegir, siempre hay más capaces, más valientes, con mayor experiencia unos que otros, aunque todos hayan sido declarados idóneos por las comisiones de postulación. Así es que no veo el por qué no puedan ellos revisar los requisitos del 113. Y la otra situación que debemos de tener claro es que el Congreso de la República es un órgano político y nos guste o no, la elección o cualquier acto de nominación de parte del Congreso político es un acto político legalmente, constitucionalmente aceptado. Las comisiones de postulación como terceras interesadas en los amparos presentaron algunos, en su criterio, obstáculos para resolver este amparo y dicen que hay falta de definitividad porque ellos publicaron las nóminas y no hubo impugnaciones y si hubo, fueron declaradas sin lugar. Yo sinceramente creo que la Corte de Constitucionalidad tiene razón en decir que no es dable esa aseveración porque los hechos que motivaron el amparo devienen de un gran escándalo y que ese escándalo empezó a ser investigado el 18 de febrero. Recuérdense ustedes que el amparo fue presentado el 24 de febrero. Así es que sabemos los constitucionalistas que aquí cabe la excepción que la ley de amparo nos permite para obviar el principio de la definitividad. Otro acto importante es
lo que dice la fiscal en su memorial. Y dice, hay hechos notorios del amaño de que fue objeto el proceso de elaboración de las nóminas, relacionando siempre al señor Alejos, y por ello de una vez anuncia que en el futuro va a iniciar otro tipo de investigaciones. O sea, es claro que al momento de presentarse el amparo, 24 de febrero, no había ninguna investigación concluyente para determinar quién cometió qué delito y mucho menos quién no puede ser elegido magistrado de las Cortes. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad en su considerando 8, que por cierto desde ahí adelanta el fondo a la sentencia y desde ahí dice cuál es su resolución final, otorga la sentencia ya fijando plazos, primero a la fiscal para presentar un informe, 10 días, después a la Junta Directiva para que ese informe lo distribuyan los diputados, para que lo analicen en 20 días y después pasen a un proceso de investigación. Pero de una vez les dice, de ese análisis que ustedes hagan, deben excluir a todo aquel candidato cuya idoneidad esté puesta en duda. ¿Cómo lo van a hacer los diputados? ¿Qué capacidad tienen los diputados de excluir a un candidato con un informe que obviamente no va a ser concluyente y que pueda cometerse una gran injusticia? Y dice la Corte, excluya, y agrega esto que es realmente irrecible, sin prejuzgar, dice, la responsabilidad penal de los excluidos. Por Dios santo. Si el Congreso de la República, con la mayoría competente, pretendiendo hacerle caso a la Corte, excluye a 4, 5, 2, 10, los que sean, ¿puede el Congreso de la República elegir 13 entre 20 diputados, candidatos? ¿Puede entre 18? ¿Puede entre 24? Cuando el artículo 215 constitucional dice que la Corte Suprema de Justicia se elige entre 26 candidatos. Solo ahí obligaría al Congreso a cometer una gran inconstitucionalidad, sujeta a responsabilidades penales. Tiene que ser dentro de 26, no dentro de 20, no dentro de 18. Fundamenta también la Corte su fallo y dice, el proceso fue viciado como lo advierte la fiscal. Fíjese pues que ya le dan la culpa a lo que decía yo de los inútiles buscando culpables. Y por ello le otorga el amparo en base al artículo 113, dice, y en base a instrumentos y estándares internacionales. Pero no anula el proceso que dice que está viciado. Y ordena elegir previa exclusión. ¿Cómo podemos entender que ese informe les vaya a servir a los diputados para concluir si tienen o no duda en cualquiera de los 26 o de los 270 para salas? ¿Cómo? Si saben incluso, no solo que hay un proceso de investigación no concluido y además que ya se advirtió que vendrán otros en el futuro. Por supuesto que la fiscal sabe perfectamente que este amparo, aunque se diga se otorga el amparo, realmente no se lo están otorgando, al contrario. La están arrinconando a violar la ley. La están arrinconando a revelar un proceso de investigación que es prohibido por la Constitución, por el Código Procesal Penal, por la ley orgánica del Ministerio Público. Miren qué trampa. Y el principio de presunción de inocencia. ¿Cómo el diputado lo va a hacer? Si yo fuera diputado, no tengo elementos para asegurar que no dudo en cualquiera de todos, si no tengo la conclusión. Dice la
Corte de Constitucionalidad, el proceso ha sido opaco, pero lo deja salvo. Deja salvo el proceso. ¿Qué opinarán de ese término los miembros de la comisión de postulación? Los decanos, los abogados colegas, los rectores, incluso muchos candidatos a las cortes que tal vez ni conocen al señor Alejos, pero que si son elegidos de esa manera como la Corte de Constitucionalidad quiera, van a estar sujetos a que esa nominación sea impugnada y sea revertida por una Corte que sí cumpla su función. Dice la Corte de Constitucionalidad en su página 40, casi literalmente, dice: pese a que el amparo es procedente, deben de dejarse al salvo las etapas previas del proceso. Y entonces, porque la amenaza, dice, que se le atribuye al Congreso, ahora le atribuyen la culpa al Congreso. ¿Acaso el Congreso hizo la nómina, pues? ¿No fueron las comisiones que le mandaron la nómina? Y entonces obliga a que elija dentro de menos de 26, porque ya les ordenó la exclusión por duda. ¿Cuál duda? ¿Cómo se determina? La Corte insta incluso en su sentencia, que la sentencia es de ahorita del 6 de mayo, y dice, insta al MP, al Ministerio Público, a que concluya su investigación, o sea, acepta que no está concluida, y que inicie cuando concluya el debido proceso ante los tribunales de justicia. O sea, no hay investigación concluida, pero ordena exclusiones, violando todo principio de presunción de inocencia, que es un principio básico de cualquier estándar internacional en materia de derechos humanos. ¿Qué pasaría, me pregunto yo, si el Congreso de esa forma, entre 20, 18, no sé cuántos, elige 13 y después cuando concluya las investigaciones resulta que de esos 13 hay 5 pícaros que sí estaban metidos en la cochinada? ¿Cómo nos vamos a exponer a eso? O viceversa, dejar de elegir a aquellos que no tienen nada que ver con ese escándalo. Entonces, si yo fuera fiscal general, diría, señora, cumpla la sentencia, infórmele al Congreso que usted está investigando y que no tiene una conclusión para poderlos instar a ellos a decidir por quién votar y por quién no, porque incluso lo tienen que hacer a viva voz. Y si yo fuera diputado, perdonen señores, ¿cómo me voy a atrever a votar en contra o a favor de alguien con un informe de un escándalo que no sabemos en qué concluye? Y finalmente, porque creo que ya voy terminando el tiempo, Neto, lo de la reforma constitucional. Instan al presidente de la República, instan a los órganos que tienen iniciativa de ley promover una reforma constitucional para la elección de jueces. ¿Y por qué hablo del presidente de la República? Porque ha sido público su, de buena fe creo yo, intención de presentar una iniciativa de ley de un par de artículos para arreglar la elección de las Cortes. ¿Qué nos garantiza que después de que iniciemos ese proceso de reforma, no vengan estos grupos que quieren gobernar el país por métodos no democráticos y republicanos y metan otra montón de sandeces como lo quisieron hacer en el año 2016, que querían destruir el sistema republicano y democrático y que gracias a muchos guatemaltecos y juristas responsables lo evitamos? Y por eso yo exhorto al señor presidente que tenga cuidado con eso, porque no es el momento para hacer una reforma constitucional que puede meter un ratón y sacar un elefante. Por eso, todas estas trampas me hacen pensar, y con eso voy concluyendo, que lo único que pretende la Corte de Constitucionalidad es que se resbalen los diputados, que se resbalen la fiscal, elijan algunos magistrados, y si eligen algunos de ellos
que a ellos no les guste, ya vendrán otras acciones para que voten a esos 3 o 4 y finalmente vayan a traer del basurero a aquellos sus candidatos que fueron excluidos por las comisiones de postulación porque no llenaban los requisitos legales para hacer. Pero van a conformar su corte ad hoc. ¿Para qué? Para que reelijan a algunos en la Corte de Constitucionalidad. O por el contrario, van a dejar, por la imposibilidad de cumplir esta sentencia, que siga la actual Corte Suprema de Justicia, que ya está de facto y legalmente ejerciendo, y después la Corte de Constitucionalidad les va a decir, no tiene legitimación para designar magistrados de la Corte de Constitucionalidad. O sea, la van a entrampar. Entonces, mis queridos oyentes, creo que esto es serio. Creo que la conclusión es jurídico-político, sí. Y creo que debemos estar advertidos. Recuerdo, perdonen que un segundo más, que hay un decano de una facultad, y para ser más claros, de la Universidad de San Carlos, que participó en las 2 comisiones de postulación y que tiene abiertos procesos hace ratos. ¿Y quién dijo que él no podía ser miembro de la comisión de postulación? Cuando impugnaron su participación, teniendo abiertos procesos penales hasta la fecha. Yo creo que sí, ya basta que estén criminalizando la profesión de abogados que somos por unos pocos, afectando y denigrando nuestra digna promoción. No puede ser posible. Les agradezco su atención. Gracias, Neto. Muchísimas gracias, licenciado Molina Barreto. Muy valiosas sus observaciones y las conclusiones a las que ha arribado. A continuación, me voy a permitir presentar al licenciado Ignacio Andrade, en representación de Alianza en Defensa de la República, quien realizará un análisis pormenorizado sobre los aspectos de forma y de fondo del fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad. Lo dejo en el uso de la palabra, licenciado Andrade. Buenas tardes a todos los oyentes de este seminario virtual o presentación virtual del fallo de la Corte de Constitucionalidad. Ya quienes me antecedieron en el uso de la palabra han señalado toda una serie de aspectos vinculados con el fallo que de alguna manera ponen de relieve las dificultades que este fallo representa para la juridicidad de los actos de defensa del orden constitucional. No me voy a detener en los antecedentes en las comisiones de postulación 2019 y del fallo porque ya fueron establecidos. Tampoco me voy a detener en el acto reclamado ni en la petición de la fiscal general. Sí me voy a detener nada más en 2 aspectos que son muy importantes con relación al agravio de la fiscal general, y es básicamente que están en riesgo de ser lesionados por la posible elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, los requisitos de mérito del artículo 113, la autonomía e independencia del Ministerio Público prevista en el artículo 251, el principio de independencia judicial contemplado en el artículo 203 y la seguridad jurídica. Y todo se funda precisamente en la existencia de lo que para la fiscal general es un hecho notorio, que ya fue señalado por el licenciado Molina Barreto, donde lo que se señala es la manipulación e influencia de personas que se encuentran perseguidas penalmente y en los términos que ya consignó el licenciado Molina Barreto. Y
remarco nada más aspectos fundamentales porque la amenaza en un momento determinado, uno debe ser cierta y debe ser determinada. O cierta, real e inminente, como lo señala la fiscal la fiscal general en su memorial de interposición. Ahora, esta amenaza y esta certeza, realidad e inminencia de la misma debe de ser probada. Entonces, una de las preguntas fundamentales en este caso es ¿cuál es y ha sido la prueba de esta amenaza? Desde un punto de vista simplemente de cuando se hace una sentencia, uno debe decir, bueno, estos son los hechos que se alegan. Cuando se alegan estos hechos, la prueba de los mismos consiste en tal y cual cosa. Vamos a analizar en este fallo si esta prueba efectivamente existió. Y vamos a analizar la sentencia desde el punto de vista de si la misma presenta razonabilidad, de si la misma presenta consistencia con la Constitución Política de la República, con las leyes vigentes, y si la misma representa consistencia con lo que la propia Corte de Constitucionalidad ha dicho con relación, por ejemplo, a la debida fundamentación de un fallo. Entonces, ese análisis lo tenemos que hacer analizando la sentencia, considerando por considerando. Y resumo los considerandos básicamente para llevarlos de la mano en ese camino hacia determinar la legitimidad de la sentencia o no. Entonces, el primer considerando, pues básicamente refleja que la idoneidad, capacidad y honradez se convierten en un derecho a la población de tener condiciones judiciales objetivas, idóneas e independientes de salas y tribunales electos de una lista idónea. Y entonces, aquí la pregunta regresa a lo que el licenciado Molina Barreto señalaba con relación a si en un momento determinado, si los idóneos eran 18 o los supuestamente idóneos son 18 y no 26, o son 120 y no 135, si no se deben de completar o no estos aspectos, pero el fallo ya, digamos, esboza el tema relativo a una lista idónea, con los problemas que el propio licenciado Molina Barreto ya ha señalado. El segundo, considerando, es el establecer cuándo hay una amenaza cierta y determinada. Digamos, desde ese punto de vista, la Corte de Constitucionalidad da por cierto los hechos de que las nóminas fueron manipuladas e influenciadas por personas que se encuentran perseguidas penalmente. Y nuevamente, no estamos aquí básicamente para establecer o para defender pues posiciones en un momento dado proclives a situaciones oscuras. Definitivamente no. Pero la pregunta es si en la argumentación utilizada para la Corte, ¿cuál es la prueba que le otorga la legitimidad a este fallo? Y esa es la pregunta clave acá. ¿Existen los elementos para darle legitimidad al fallo? Sí o no. ¿Y cuáles fueron los utilizados por la Corte en ese sentido? El considerando 3 señala y define precisamente lo que el licenciado Molina Barreto establecía relativo a la definitividad. El alegato de las comisiones de postulación es que, dado que había existido un periodo donde la sociedad podía hacer señalamientos y que ese periodo había transcurrido, había falta de definitividad en el fallo. Y la Corte acertadamente dice, bueno, pues esta situación no es dable respecto, por ejemplo, del Ministerio Público. Sin embargo, un aspecto que la Corte de Constitucionalidad no analizó y bajo el artículo 42 de la ley de amparo estaba obligado a hacerlo, es que de conformidad con el artículo 18
de la Ley de Comisiones de Postulación, las comisiones estaban en la obligación legal de consultar al Ministerio Público y que el Ministerio Público rindiera un informe sobre cada uno de los candidatos. La presencia de ese informe o de esa obligación legal o de ese requerimiento de la Ley de Comisiones de Postulación, pues simplemente como que se olvidó. Y en este caso en particular, la pregunta es ¿por qué la Corte de Constitucionalidad obvió la presencia de ese informe? Es decir, ¿por qué en este momento se da como parte de la sentencia la obligación de rendir un segundo informe cuando el artículo 18 de la Ley de Comisiones de Postulación ya establecía la necesidad de que cada comisión pidiera un informe a la Policía Nacional, al Ministerio Público, al Consejo de la Carrera Judicial respecto de cada uno de los candidatos? Entonces, ese aspecto del considerando 3 me parece muy importante de resaltar. El artículo 4 establece básicamente la garantía de independencia judicial, no solo para que los jueces sean independientes, sino que básicamente para que en los procesos de elección se garanticen que la nominación no sea para propósitos indebidos y que el método de elección no resulte en, digamos, en una elección comprometida. Eso lo dicen algunos estándares internacionales citados por la Corte. Pero el problema es que el fallo dice que la Corte puede dictar ordenanzas. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que la Corte va a legislar en sustitución de lo que dice la Ley de Comisiones de Postulación. Pero, ¿por qué si existen estos estándares relativos a que la elección o que la nominación no sea para propósitos indebidos, no se garantiza que al dictar estas ordenanzas, las mismas no promuevan que un órgano que va a ser parte de todos los procesos judiciales, a su vez tenga una voz en el proceso de nominación? Entonces, ¿cómo garantiza el fallo desde ese punto de vista que no es para que no puedan darse propósitos indebidos en esta ordenanza, léase ordenanza o esta regulación ad hoc que la Corte decide dictar por medio de una sentencia estructurada? Y luego la injerencia indebida se vincula con falta de independencia y con métodos indebidos y con aspectos vinculados a corrupción, y la Corte señala básicamente que esto contraviene la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y señala cuáles son las disposiciones. Y señala luego, como parte del fallo, la necesidad de que el proceso de nominación esté dado por un principio de transparencia que establece dos aspectos: procedimientos abiertos y rendición de cuentas. La dificultad en esta parte de la sentencia es que, digamos, la teoría en este caso es inobjetable, pero tratándose de un proceso de amparo en el cual la propia Corte de Constitucionalidad debe de resolver violaciones efectivas y casos concretos, ¿cuál es el caso concreto? ¿Cuál es el procedimiento abierto? ¿Y cuál es la rendición de cuentas a las que hace referencia el fallo? El problema es que el considerando 6 no vincula estos principios, que son muy válidos, que son con los que todos los presentes creo que debemos y podemos estar de acuerdo, pero no los vincula con el reclamo de la fiscal general, porque no señala desde el punto de vista cómo la amenaza cierta que la Corte determina afecta a esos principios. Y quizás lo debió de haber hecho, pero creo que hizo falta poner el punto sobre la I en este caso. El considerando 7 habla de los hechos relevantes, pero el problema de los hechos relevantes y el problema de este considerando es que este es el considerando del encuadre. El considerando del encuadre es
Ok, la fiscal me está diciendo que hay una amenaza cierta y determinada. Están estos principios que yo digo que están violados. Pero ¿cómo las pruebas que me aportó la fiscal apuntan hacia ese aspecto? Y lo que resulta es que la Corte, lamentablemente, se enfrasca y se enfoca básicamente en el concepto del hecho notorio. Entonces, lo que la Corte dice es que como hay un hecho notorio que la propia fiscal ha señalado que consiste en la interferencia de personas sujetas a la persecución penal, ese hecho notorio es suficiente básicamente para declarar con lugar el amparo. Lo que ocurre, sin embargo, es este aspecto que me parece que es un aspecto que hace que el fallo pierda legitimidad. Y este aspecto es el siguiente, que es sumamente importante de entender. Este hecho, que era la interferencia de esta persona en el proceso de selección por medio de una investigación que realiza el propio Ministerio Público, es un hecho que el propio Ministerio Público hace notorio por medio de una conferencia de prensa. Entonces, lo que el fallo dice es, como el Ministerio Público ya investigó y dijo esto es un hecho notorio y este hecho notorio se convierte en un hecho probado. Yo creo que cuando uno analiza la prueba rendida dentro del amparo, resulta que había elementos de la investigación que fueron acompañados en un CD, había una publicación de prensa libre y estaban la totalidad de expedientes de los 270 magistrados de Corte de Apelaciones y los 26 expedientes de los candidatos a Corte Suprema de Justicia, que en un momento dado pudieron haber sido analizados y utilizados como fundamento para la resolución. Pero la Corte escogió no hacerlo. Entonces el problema es que básicamente da por probado un hecho que es alegado por el propio interponente del amparo en una conferencia de prensa antes como un hecho notorio. Y como es notorio ese hecho, entonces resulta que se convierte en la verdad. No estoy diciendo que sea o que no sea la verdad, simplemente estoy diciendo que como hecho notorio, el hecho notorio debe de seguir los elementos de prueba que establece el artículo 184 del Código Procesal Penal. Es decir, la notoriedad del hecho debe ser reconocida por todas las partes de conformidad con el Código Procesal Penal para que pueda ser tomado dentro de un proceso como un hecho notorio. Hay que decir que las disposiciones de derecho común son aplicables supletoriamente al proceso de amparo, en cuenta las disposiciones sobre prueba en el proceso penal. Luego tenemos básicamente cómo activa la Corte los procedimientos de los medios de protección del amparo y considera básicamente que sí existe una jurisprudencia previa de la Corte que obliga a los diputados a votar de viva voz y con especial rigorismo relativo a los requisitos de capacidad e idoneidad que establece el artículo 113. Pero llega a la conclusión, y aquí trato de concluir con este aspecto fundamental, que el Congreso, por haberlo pedido así la fiscal, que la Corte solo va a resolver sobre la parte relativa a la participación del Congreso. Concluye que la solución es que el Congreso elija, pero que no de todos, sino de una nómina depurada previamente. Concluye que la fiscal debe de investigar en presunción de inocencia para poder resolver. Y aparte de eso, básicamente, sin decir por qué, fija un procedimiento ad hoc. Y al decir sin decir por qué, el problema es que esta falta de fundamentación del fallo le quita legitimidad al mismo. Y entonces la Corte, con un fallo de esa naturaleza, establece un fallo que al final es ilegítimo. Luego exhorta a la reforma constitucional y se decanta por un proceso efectivo o por un procedimiento de reforma constitucional ya propuesto. Pero la pregunta es ¿por qué se decanta por ese proceso y no por el proceso de prorreforma?
o por otras propuestas de reforma constitucional que hayan sido planteadas en su momento. Esa es una dificultad propiamente, digamos, de la consideración del fallo. Entonces, el análisis va en dos líneas de análisis. Cómo el fallo contrasta con las disposiciones de la Constitución Política de la República y la ley, y cómo el fallo viola disposiciones de la propia ley de amparo relativos a cuáles son los requerimientos que el fallo de amparo debe tener. Lo primero es comparar qué dice la Constitución y las leyes y qué dice la sentencia. La sentencia indirectamente vuelve a la Fiscalía un nominador porque le otorga la facultad de vetar candidatos. Y sin embargo, el 215 y el 217 de la Constitución no dicen que la Fiscalía sea miembro de una comisión de postulación que tenga esas facultades. El Congreso debe elegir de una nómina. Nómina indica número fijo de personas a ser electas. Y eso es precisamente el problema que ya señalábamos anteriormente. El otro aspecto es, el informe versa sobre investigaciones, el informe de la Fiscalía General, el que el fallo pide que la Fiscalía dé en 10 días. Pero este fallo se da sobre investigaciones, sobre suspensiones condicionales, sobre investigaciones en proceso. Y esto es problemático por dos aspectos. El primero es por el principio de presunción de inocencia, que ya está señalado, porque el informe ya estaba dado de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Comisiones de Postulación y porque el artículo 314 del Código Procesal Penal es clarísimo al indicar que la investigación es reservada para extraños. Y entonces pone a la fiscal en la incómoda posición de revelar secretos. Y luego el informe hace perder independencia a los electos porque al final la elección en el fondo pudo haber dependido en lo que el Ministerio Público haya dicho o dejado de decir respecto de los nominados. Y eso hace que el órgano electo pueda haber perdido algún evento o algún efecto de independencia, que es un requisito esencial del 205 de la Constitución Política. Hay un último aspecto que quiero señalar, es el artículo 251 de la Constitución Política de la República, que señala que la función del Ministerio Público es ser auxiliar de la administración de justicia y velar por el cumplimiento de las leyes. Entonces la pregunta es si al colocar al Ministerio Público en esa función nominadora, la Corte de Constitucionalidad no está con o sin razón o con o sin o de alguna manera no está violando el artículo 251 de la Constitución Política de la República. ¿Cuáles son los fallos técnicos de la sentencia? La sentencia, para tener legitimidad y consistencia constitucional, debe estar fundamentada. La debida fundamentación debe de implicar que lo alegado por las partes sea considerado, que lo alegado por las partes esté totalmente razonado, que se haga consideración a la totalidad de las pruebas rendidas y de su vinculación con los alegatos de las partes y que la sentencia sea consistente con las disposiciones legales y constitucionales. Esto ha sido señalado no por esta Corte de Constitucionalidad, sino por varias Cortes de Constitucionalidad al señalar violaciones al debido proceso por falta de fundamentación. Entonces lo que resulta es que la propia Corte de Constitucionalidad pudo haber violado su propia jurisprudencia al dictar un fallo sin la debida fundamentación jurídica en un fallo de amparo de tanta envergadura como este. La sentencia se basa en el hecho notorio y aquí hablábamos básicamente del requisito del 184. El tribunal no consideró que la propia Fiscalía en una conferencia de prensa había señalado al señor Alejos y sin haber sometido a control jurisdiccional de dicha prueba lo da como un hecho notorio. Son violaciones al principio de producción de prueba. Esas violaciones al principio de producción de prueba precisamente producen un efecto negativo en el fallo. No es que la prueba no exista, sino simplemente se escogió una fundamentación
poco sólida para efectos de fundamentar el fallo. Ese es un problema de mucho fondo en este caso. Y aquí, en el último considerando, está cuáles fueron los medios de prueba que fueron producidos. Pero el fallo no tiene un solo análisis sobre cualquiera de estos medios de prueba. Y ese es una falta de debida fundamentación. El amparo no tiene legitimidad porque no tiene fundamentación y razonamientos adecuados. Es más, la falta de fundamentación se da porque la propia amparista pidió la anulación del fallo porque él mismo viola la ley. Si de otra manera la Fiscalía General no hubiera pedido la anulación. Claro, la Corte de Constitucionalidad responde a su solicitud, mire, usted no me puede pedir esto porque esta es una facultad de la Corte de Constitucionalidad. Y el último aspecto, y ese es el aspecto con el que quiero concluir, es que el amparo ni siquiera ordena el restablecimiento de la situación jurídica afectada. No se considera que la ley de amparo, el artículo 50, es aplicable inclusive a los fallos estructurales. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, ¿cómo aplica el artículo 50, que son los efectos de la declaratoria con lugar del amparo, el mismo? Un efecto del amparo es dejar en suspenso en cuanto al reclamante, la ley, el reglamento, resolución o acto impugnados, que no es el caso en este caso, sino el restablecimiento de la situación jurídica afectada. Entonces, ¿de qué manera establece la Corte que se va a restablecer la situación? La palabra restablecimiento ni siquiera es utilizada en el por tanto de la resolución. Entonces, al final de cuentas, la Corte no le hace caso a la Constitución, no le hace caso a la ley de amparo y dice, yo tengo esta situación y voy a fallar según mi mejor leal saber y entender. Y entonces la Corte está fallando como un tribunal de equidad y no un tribunal de derecho. Y con el perdón de la palabra, la Corte está para controlar la constitucionalidad de las cosas y es un tribunal de derecho. Con eso termino la exposición. Muchas gracias, licenciado Rodríguez, por darme el uso de la palabra. Lamento haberme extendido unos minutos. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, licenciado Andrade. No cabe duda que son unas observaciones muy pertinentes de cara a que esta sentencia, este fallo de la Corte de Constitucionalidad, es de por sí sumamente controversial en estos momentos en que se ha puesto prácticamente en jaque al proceso, ordenando situaciones al margen de la ley, al margen de la constitución política y al margen de estándares internacionales en materia de independencia e imparcialidad judicial. Agradecemos a los tres panelistas sus valiosos aportes, sus enjundiosos análisis con relación a cada una de las falencias de forma y de fondo que esta sentencia, que este fallo arroja. Para ampliar y discutir sobre estos puntos en concreto, sobre cada uno de los aspectos que han sido mencionados por los distinguidos panelistas, a continuación vamos a tener un intercambio de opiniones, un intercambio de preguntas y respuestas con nosotros dos distinguidos profesionales que nos acompañan, siendo ellos el abogado Estuardo Ralón y el abogado Mario Roberto Starac. El licenciado Ralón Orellana es abogado constitucionalista con más de 20 años de ejercicio profesional. Su ejercicio incluye docencia universitaria en distintas universidades del país, litigio constitucional en temas de alto impacto. Es actualmente el presidente del Centro para la Defensa de la Constitución, CEDECON. Asimismo, nos acompaña el licenciado Mario Fuentes de Starac, abogado constitucionalista. Me voy a permitir dirigirme a usted, licenciado Ralón, agradeciéndole desde luego su participación en este evento y plantearle dentro de este contexto que ha sido expuesto y del propio análisis que usted sin duda ya ha efectuado a esta resolución, plantearle la resolución de la Corte de Constitucionalidad da luz verde para continuar la elección de cortes a pesar de que el Ministerio Público no ha terminado su investigación, porque eso es lo que afirma. Esto no va en contra de la obligación del fortalecimiento de la independencia judicial que se menciona en dicho fallo, licenciado Ralón.
Muchas gracias, Luis Ernesto. Muy buenas noches a todos los presentes. Un saludo especial a la audiencia. Veo personas tanto de la ciudad capital como de varios departamentos del país. En el Centro para la Defensa de la Constitución, CEDECON, el mismo día en que la Corte de Constitucionalidad emitió el fallo, mencionamos que habían una serie de inconsistencias. Y lo lamentable de estas inconsistencias es que van generando un precedente, una jurisprudencia que pudiese el día de mañana pues ser invocada por otra magistratura. Recordemos que la actual magistratura está ya en su recta final, está a meses de culminar su gestión, y la principal inconsistencia que nosotros vemos es que la fiscal general, al presentar la acción de amparo, lo que está es advirtiendo que tiene un proceso que investigar, un proceso de elección de magistrados que investigar, porque si bien hubo un hecho notorio, como una entidad encargada de buscar la verdad en los hechos, debe agotar todas las investigaciones para saber si no existe una manipulación en diferentes fases del proceso, incluso antes de que el listado fuese presentado. Y en este fallo vemos en varios considerandos que se hacen citas parciales de documentos, tanto de documentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Convención de Naciones Unidas en contra de la corrupción, de jurisprudencia de la Corte Interamericana y también de los principios rectores para la independencia judicial de Naciones Unidas. Y todas estas citas tienen algo en común, que en el caso de que haya duda de que un proceso fue manipulado, se debe hacer una exhaustiva investigación. Se tienen que aplicar los estándares más rigurosos para no poner en duda lo que es la elección del Poder Judicial, base de una república, base de un Estado de Derecho. La principal inconsistencia es dar luz verde para que se continúe y se avale un proceso que en la misma resolución y en la misma sentencia se indica que está siendo investigado, que hay dudas y que se citen los más altos estándares para luego concluir en su resolución que a pesar de que los estándares obligan a investigar, se avalen las fases anteriores del proceso y que haga una hoja de ruta para que se proceda a la elección de unas personas para las Cortes. Esa es una inconsistencia muy grande que pone en evidencia, ya vimos, tanto aspectos de fondo como de forma y que ponen de manifiesto pues que hay una intención de que se entre en forma acelerada en estos meses en una elección sin que el Ministerio Público haya terminado una investigación que está en curso. Muchas gracias, licenciado Ralón. A continuación, me dirijo al licenciado Fuentes de Starac. Quisiera preguntarle al licenciado, ¿qué le preocupa a usted de la sentencia de amparo a la que nos estamos refiriendo en este seminario el día de hoy? Muchas gracias, doctor Rodríguez. Muy buenas noches a todos los asistentes a este webinar. Lo primero que me viene a la mente de cara a esto que está ocurriendo, que es lamentable, es cómo nos están viendo a nivel nacional, a nivel internacional, cómo están viendo a la justicia oficial, que ya son varios procesos de postulación y elección en que precisamente se dan este tipo de situaciones, irregularidades, anomalías. Yo me pongo a pensar qué piensa, digamos,
las empresas que vienen a invertir en nuestro país, los inversores nacionales, de cara a esta situación de total inseguridad jurídica y falta de certeza. Yo siempre he expresado mi preocupación porque nuestra justicia no dé la altura. Si nuestra justicia oficial no da la altura, entonces, ¿qué vamos a lograr? Pues vamos a lograr precisamente que los fallos que emitan nuestros tribunales no tengan esa certeza, esa credibilidad que debe tener. Y entonces, pues empezarán, y ya está ocurriendo, a ser revisados los fallos de tribunales guatemaltecos, de altas cortes, en otras instancias internacionales o instancias nacionales en donde se pues denuncie la situación que vive la justicia guatemalteca. Esa es, digamos, una primera preocupación que me asalta macro de cara a todo este acontecer que es lamentable. Más de 7 meses han transcurrido desde que venció el periodo de funciones de los magistrados que siguen, digamos, en posesión de sus cargos, a pesar de que la misma ley de la carrera judicial dice claramente de que en el momento en que vencían los periodos de funciones, perdían la calidad de magistrados. Pero bueno, esa es, digamos, una preocupación, como les digo, a nivel macro. De cara a la sentencia, obviamente, los distinguidos colegas ya hicieron un análisis sustancial de lo que ocurre con esta sentencia. Y digamos, uno que pues se debate ante los tribunales de justicia en los distintos ramos, pues digamos, la sentencia que contiene ciertos aspectos controversiales, como lo han señalado los distinguidos colegas, pero específicamente yo quiero referirme a 3 elementos importantes. Primero, se ordena al Ministerio Público que traslade al Congreso de la República información sobre la investigación penal en torno a esta manipulación e influencia que se dio en el mes de febrero. Y esta pues información, esta investigación penal es objeto de reserva, por un lado. Por otro, es objeto de judicialización, porque aquí ya han intervenido jueces desde las mismas escuchas telefónicas. Y pues imagino, no tengo una información, pero que la investigación penal está ya sujeta a control de un juez de primera instancia penal, tal y como lo establece el artículo 46, los artículos 46 y 47 del Código Procesal Penal. Y por último, el contradictorio, que eso es fundamental, digamos, dentro de un proceso, un procedimiento penal sujeto a control jurisdiccional, es decir, que haya una igualdad entre la acusación, que también es el ente investigador, y obviamente la defensa. Y por supuesto, de cara a un juez. Entonces, si vemos la perspectiva de la reserva está consagrada en nuestra Constitución y en el Código Procesal Penal. Y el Código Procesal Penal es muy categórico al señalar que todos los actos de la investigación penal serán reservados para los extraños, dice, de manera categórica, tajante. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por el imputado. Las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores, los abogados y los mandatarios. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues le está imponiendo al Ministerio Público la obligación de trasladar al Congreso de la República, que es un ente político, público, información relacionada con esa investigación penal.
¿Qué pasa con el control jurisdiccional de la investigación? ¿Qué sucede con el juez que tiene el control jurisdiccional? Además de que obviamente se está violando esa reserva, esa confidencialidad de la misma investigación penal. Eso queda, digamos, pues en entredicho. Y el contradictorio, pues obviamente si se está trasladando una investigación de carácter penal por el ente investigador, que eventualmente va a ser quien formule la acusación, pues indudablemente hay se habilita el derecho de defensa, ¿verdad? Se habilita el derecho a también que la defensa sea escuchada dentro, digamos, este contexto sui generis que es el Congreso de la República. Entonces, ¿qué va a hacer el Congreso? Bueno, ya está recibiendo la investigación, digamos, del ente investigador que es el Ministerio Público. Pues, ¿qué va a hacer? ¿Va a oír a la defensa? Porque se le está poniendo al Congreso en una situación prácticamente de juez, ¿verdad? En esta situación. Esas son, digamos, una primera preocupación que me da la sentencia. Después, una segunda es lo que han señalado ya los expositores, ¿verdad? Y es que, digamos, al excluirse a ciertos candidatos de las nóminas de candidatos a magistrados que elaboraron las comisiones de postulación, pues prácticamente se desintegraron esas nóminas, porque ya no van a ser los candidatos que establece la Constitución, sobre los cuales o de los cuales va a elegir el Congreso de la República a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelación. Entonces, bueno, no estamos cumpliendo con lo que establecen los artículos 215 y 217 de la Constitución. Y por último, pues si a esto vamos, también dentro de los mismos diputados hay gente que está involucrada en esta manipulación e influencia. Y entonces, bueno, si queremos ser ya excesivamente, digamos, puristas en ese sentido, tendríamos que decir, bueno, entonces que también se excluya a los diputados que están, digamos, vinculados a esta investigación penal de la elección de magistrados. En fin, son, digamos, preocupaciones, ¿verdad?, que le asaltan a uno como abogado, pues, que visita, que es usuario del sistema de justicia y que, pues, está preocupado de cara precisamente a toda esta situación que se ha dado en el año pasado y en el curso de este. Muchas gracias, licenciado Fuentes de Estarán. No cabe duda que esta sentencia es de por sí sumamente controversial. Vemos que prácticamente estamos frente a una gran ironía porque el máximo tribunal constitucional nos ha puesto, ha rendido, ha escrito, ha diseñado un procedimiento totalmente al margen de la propia Constitución Política de la República, estándares internacionales, leyes ordinarias, Código Procesal Penal y demás leyes de la República que debieron de haber sido observadas de cara a garantizar la independencia y la imparcialidad judicial. Lamentable realmente esa situación. No debiéramos ni siquiera estar discutiendo esos temas. Licenciado Ralón, como obviamente usted debió haber advertido al leer y al analizar la sentencia de mérito, uno de los considerandos de la misma dice: el proceso de elección de magistrados debe ser impoluto y libre de cualquier duda. Le preguntaría a usted, licenciado Ralón, ¿por qué entonces la Corte de Constitucionalidad convalida las fases previas del proceso que están siendo investigadas y ordena continuar con el mismo? Licenciado Ralón. Sí, es una muy buena pregunta y quisiera aprovechar esa pregunta para exponer un planteamiento que
como SEDECON hemos manifestado y lo hemos dejado por escrito, incluso en el informe que la Junta Directiva publicó, titulado La responsabilidad legal de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y básicamente, parte de lo que nosotros avisoramos ya en varias resoluciones es que existen una serie de contradicciones en lo que ha dejado esta última magistratura de la Corte de Constitucionalidad. Las contradicciones son a veces en fallos diferentes para una situación similar. Por ejemplo, han habido en materias de aplicación del convenio 169 operaciones que han sido suspendidas durante el tiempo que se realice una consulta bajo ese convenio, y han habido otras operaciones bajo ese mismo convenio que se les ha permitido operar mientras se realiza el procedimiento de consulta de ese convenio. Y así como esas, podemos ver otras resoluciones que van siendo contradictorias y que nos hacen caer en la conclusión de que no hay un método científico de manera consistente aplicado por esta Corte de Constitucionalidad. No es una diferencia de opinión porque haya una visión desde un método, por ejemplo, originalista versus un método de aplicación del neoconstitucionalismo, porque no se ve un hilo de razonamiento consistente en las resoluciones. Los fallos van variando, van siendo contradictorios unos con otros, y a veces el mismo fallo contiene contradicciones de un considerando a otro. Y cuando esto ocurre, como ciudadanos, debemos de poner una luz de alarma. Y esa luz de alarma es que se ha estudiado que en algunas ocasiones, cuando se abusa del poder de interpretación de la Constitución, ya no se aplica un método científico para llegar a deducir un resultado o una conclusión en un fallo, sino muchas veces se elige el resultado. Se busca un resultado en consenso y luego se trata de justificar haciendo la cita de partes aisladas de jurisprudencia, de partes aisladas de documentos, pero realmente no hay un hilo conductor de deducción de un método científico, de una resolución fundamentada, sino lo que hay es la elección de un resultado y la justificación con premisas aisladas. Y en este caso, llama la atención porque en varios considerandos, especialmente los que quieran ver la resolución, el considerando 4, el considerando 5, hacen citas muy particulares de fallos o de la Corte Interamericana o de posturas de la Comisión Interamericana o de el documento de Naciones Unidas, tanto de los principios básicos de la independencia de la judicatura, emitido en 1985, y se cita también la Convención de Lucha y Combate a la Corrupción. Estas citas que se hacen son unas citas que le van marcando la pauta al Estado de que tiene que ser absolutamente diligente para poder investigar cualquier hecho de corrupción, pero sobre todo, cuando se dan hechos que ponen en entredicho la independencia judicial, se tienen que aplicar los estándares más altos. El rigor tiene que ser absoluto. Y por lo tanto, cuando uno ve que se citan en el documento en forma completa párrafos de estas resoluciones y el estándar está diciendo que tiene que ser el más alto, que no debe haber duda, que para defender la independencia judicial se debe ser diligente para poder llevar a los mejores, encontrar que al final la resolución lo que dice es
que a pesar de que las investigaciones no están concluidas, se avalen las fases anteriores, que a pesar de que no esté terminada la investigación, se proceda en plazos muy cortos a elegir de la nómina de un proceso que está en investigación, definitivamente eso daña la institucionalidad y la independencia y la legitimidad para elegir un órgano tan importante como el Poder Judicial. ¿Qué es lo más sano? Que esas mismas citas que se hicieron, pues que van marcando el rumbo, hagan que el Ministerio Público termine su investigación. Si no hay resultados concluyentes, cada una de esas ordenanzas que ya fueron abordadas en esta conferencia son ordenanzas que el funcionario va a tener que decidir con una información incompleta, con una información en donde puede dejar fuera a alguien que no estaba involucrado en un hecho o puede poner dentro del listado a alguien que no ha sido todavía investigado. Y ese tipo de contradicciones lo que pone de manifiesto es que no hay un método científico consistente aplicado a esta resolución. Es más, todas las citas que se hacen de documentos internacionales obligan a la investigación, obligan a los más altos estándares, obligan a que no haya duda, obligan a un proceso impoluto. No puede bajo esos estándares avalarse fases anteriores sin que estemos hablando de una contradicción. Y entonces ante ello, cuando ya no se usa método científico, lo que se está usando es el interés, sea académico, ideológico, particular, de elegir un resultado y luego justificarlo citando documentos aislados que no son consistentes con el resultado. Y eso no es sano para un Estado de Derecho. La Constitución tiene reglas para ser interpretada y cualquier método que se use debe ser consistente, y aquí lo que vemos es una resolución completamente inconsistente. Muchas gracias, licenciado Ralón. Muy interesantes observaciones. Tenemos que abordar un tema sin duda que ha generado una gran expectativa y han surgido múltiples preguntas alrededor de esta temática en el chat que estamos manejando. Quisiera aprovechar la oportunidad para dirigirle esta pregunta al licenciado Fuentes de Starac. La sentencia de mérito recomienda, exhorta al Congreso de la República a que, una vez recibido esa iniciativa ley de reformas constitucionales, promueva esta. Licenciado Fuentes de Starac, la CICIG elaboró un proyecto de reforma constitucional en materia de justicia que quedó pendiente de aprobación por el Congreso. Cuyo objetivo es mejorar la selección de magistrados. A grandes rasgos, licenciado Fuentes, ¿qué opinión le merece dicho proyecto reformista en materia de selección de magistrados? Sí, muchas gracias, doctor Rodríguez. Yo creo que siempre se buscan culpables. Me gustó la frase que mencionó Roberto Molina sobre que los inútiles siempre buscan echar culpas. Y a lo largo de estos años que hemos vivido bajo la vigencia de la actual Constitución de la República, pues hemos visto cómo siempre hay una tendencia a culpar a la Constitución de todos los problemas que tiene este país. En distintos foros, en distintas entrevistas, he expresado que la Constitución es inocente y que lo que ha venido ocurriendo es precisamente, pues, que han habido, digamos, situaciones que han desestabilizado, digamos, por ejemplo, estos procesos de selección de magistrados de las Cortes. Y aquí tiene que ver mucho las distintas magistraturas de la Corte de Constitucionalidad, porque tenemos que ser justos. Esto no es nuevo. Yo diría que en este siglo es donde más
la Corte de Constitucionalidad ha venido interviniendo en los distintos procesos de selección de magistrados. Por ejemplo, recuerdo yo una sentencia del año 2017 en donde la Corte de Constitucionalidad suprimió la evaluación objetiva de magistrados establecida en la ley de la carrera judicial, ¿verdad? Aunque después se restableció en la nueva ley de la carrera judicial. Pero digamos, en ese momento, pues prácticamente esa evaluación objetiva desapareció. ¿Y eso a quién favoreció? Pues favoreció a los candidatos a magistrados, los que querían la reelección, que no querían, pues en ese momento, ser susceptibles de una evaluación objetiva por parte del Consejo de la Carrera Judicial. Después otra sentencia del año 2014, ¿verdad? En donde pues la Corte de Constitucionalidad omitió el procedimiento de selección por oposición de magistrados previsto en la Constitución, que es el principio fundamental de la meritocracia, y tergiversó el cumplimiento de los requisitos constitucionales para optar a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, específicamente en lo que respecta al ejercicio de la abogacía, lo que obviamente incidió negativamente en la selección de magistrados. Y ahora, pues esta actual magistratura, pues vuelve a intervenir y a meterse en los procesos de selección, ¿verdad? Y pues, ¿qué es lo que ha pasado? Pues una situación en que se ha desacreditado, digamos, las comisiones de postulación. Usted, doctor Rodríguez, pues se refería a ese proyecto, ese proyecto de reforma constitucional del año 2016. En esta materia de selección de magistrados, pues no cambia el tema de la postulación, sino que simplemente le traslada la postulación de candidatos a otro cuerpo, ¿verdad? O a otras personas. De ahí en que se sigue insistiendo en quiénes deben ser los que postulen y no en el principio meritocrático ni en el principio de selección por oposición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que aunque nuestra Constitución ya lo dice, porque se ha mencionado insistentemente el artículo 113 de la Constitución, de que deben ser designadas las personas que van a ocupar cargos públicos con base en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Y además el artículo 209, párrafo segundo de la Constitución, dice claramente que los ingresos, promociones y ascensos se harán mediante oposición. Sin embargo, pues esto ha quedado siempre al margen, ¿verdad? E incluso se emitió una ley de comisiones de postulación en donde en lugar de, desarrollar ese procedimiento de selección por oposición e imponerlo a las comisiones de postulación, lo que se hizo pues es darle a los señores comisionados la posibilidad de que subjetivamente den las puntuaciones, que hagan sus evaluaciones de los expedientes de manera subjetiva. Entonces caemos pues básicamente en que todo digamos, la autoridad está sobre los comisionados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues indudablemente hay una necesidad de que haya una influencia, digamos, en los comisionados para que estos al final elijan a esas determinadas personas. ¿Verdad? Si nos decantáramos por la absoluta y total, digamos, selección objetiva, que nos da ese principio meritocrático y esa selección por oposición, yo creo que resolveríamos el problema y no en estar pensando siempre en quién es el que va a ocupar esa posición de postulador y no en el qué, en el cómo, ¿verdad? Sujetar a esa discrecionalidad del comisionado y llevarlo precisamente a que se decante necesariamente por los mejores, ¿verdad? Pero aquí no hay una cultura del mejor, sino que hay una cultura del mediocre. Y consecuentemente seguimos dándole vuelta al tema subjetivo
en lugar de centrarnos precisamente en una selección totalmente objetiva. Muchas gracias, licenciado Fuentes de Starac. No cabe duda que todos estos temas son de suma preocupación para la población. Vemos que tenemos casi 360 seguidores en este momento, a quienes agradecemos realmente su interés desde las 6 de la tarde en este evento muy, pero muy importante para la institucionalidad de nuestra querida Guatemala. Tenemos muchísimas preguntas, sin embargo, por razones de... Por razones de tiempo, tenemos que ir despidiéndonos, agradeciéndoles a todos y a cada uno su interés en este evento. No cabe duda que lo delicado de la situación es que no solo hemos advertido el cúmulo de violaciones a la normativa vigente en Guatemala, sino que el reloj está corriendo. Hay plazos fijados por la Corte de Constitucionalidad y en este momento no sabemos qué es lo que va a proceder, qué es lo que va a hacer la señora Fiscal General de la República y en su caso, finalmente, qué va a hacer el Congreso de la República. Sin el ánimo de que esto sea definitivo, pero el recuento de los temas abordados, quisiéramos compartir con ustedes algunos temas que consideramos vitales a manera de conclusión y que creo que todos de una u otra manera compartimos. Vamos a ver. El fallo del 6 de mayo contiene inconsistencias que derivan en la imposibilidad de cumplimiento por parte del organismo legislativo por violar normas ordinarias de obligatoria observancia, así como la propia Constitución. Yo creo que ha habido consenso en ese sentido en todo. En segundo lugar, decir que en dicha sentencia se ordena al Ministerio Público que traslade al Congreso información sobre la investigación penal en torno a la referida manipulación e influencia. No es razonable, en el marco de los derechos y garantías constitucionales, que se obligue al Ministerio Público a remitir a un órgano político, como lo es el organismo legislativo, el producto de las investigaciones criminales causadas en contra de cualquier persona, principalmente cuando dichos procesos investigativos se encuentran en reserva y sujetos a control jurisdiccional. Vean qué interesante. No cabe duda que este factor es de suma importancia y no se puede soslayar, no se puede obviar. Como tema vital, tenemos que, al excluirse por orden expresa a los candidatos, a magistrados que son objeto de la referida investigación criminal, automáticamente se desintegrarán las nóminas de candidatos a magistrados elaborados por las respectivas comisiones de postulación y se reducirá el número de candidatos previsto en la propia Constitución política, entre los cuales los diputados deberán elegir a los respectivos magistrados. Es decir, ya no tendríamos la posibilidad de que un respeto absoluto del proceso de los congresos y los diputados al Congreso de la República elijan a los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones de una nómina que contenga el doble de candidatos a ser electos. Para el caso de la Corte Suprema de Justicia ya no tendríamos una nómina de 26 candidatos y para el caso de magistrados a la Corte de Apelaciones simplemente ya no tendríamos una nómina de 170. Muy interesante situación. Como complemento y como considerando, digamos, y considerando todo lo argumentado en este evento, también consideramos que en virtud de no sujetarse a la normativa legal y constitucional aplicable, el fallo analizado compromete y vulnera principios de independencia judicial. Inaceptable
estemos llegando a esa conclusión a través de la análisis de una sentencia proferida por la propia Corte de Justicia. Quisiéramos también compartir con ustedes otra conclusión que estimamos que es de suyo importante traer a colación, tomando en cuenta los propios considerandos de la resolución que hemos analizado, en la que indica que el proceso de elección de magistrados debe ser impoluto, libre de cualquier duda, siendo que no es el caso para el proceso que hemos vivido. No es razonable que se convalide todo el proceso anterior a la integración. Este tema ya fue abordado ampliamente por dos de los panelistas y obviamente de lo que se trata es que el proceso en su conjunto se ha cuestionado, de tal manera que el tema que advertimos aquí es que la Corte de Constitucionalidad lleva los efectos de esta resolución únicamente al momento de la elección, con base en esa nómina que dicen que la modifican, y con base en esa nómina elijan a nuevos magistrados. Pero la pregunta aquí es, redundando quizá un poquito, pero es sumamente importante hacer este énfasis. El proceso en conjunto arroja situaciones que no dan certeza, credibilidad y ponen en duda el proceso en su conjunto, como digo. Por ejemplo, citamos el tema de la evaluación del desempeño y comportamiento profesional ordenada en resolución anterior por la propia Corte de Constitucionalidad, en la que el Consejo de la Carrera Judicial, en un proceso de 30 días, eso es nunca visto en la historia de cualquier país del mundo, un proceso de evaluación de sus magistrados a las altas cortes, sin un reglamento previo, sin una unidad especializada, sin manuales, sin instrumentos validados previamente, y lo que es peor aún, una evaluación del desempeño que la lógica, la razón, el propósito de que la ley de la carrera judicial decretada por el propio Congreso de la República haya dispuesto que los magistrados deben de ser evaluados, la razón de ser es que es una garantía de la ciudadanía, del pueblo, saber si los magistrados que han estado en servicio tienen esa capacidad, esa idoneidad y merecen continuar en el ejercicio del cargo. Es decir, es una situación que todos estamos atentos y todos estamos preocupados. Existen algunas otras conclusiones, son muchas, vale decir. Sin embargo, ya me están pidiendo aquí los organizadores agradecer a todos su participación. En ese sentido, quisiera, por supuesto, agradecer, como digo, a todo ese grupo de personas y entidades del sector privado que han puesto su mejor esfuerzo para que este evento haya podido tener lugar. Sobre todo, destacando, como decía al inicio de mi intervención, la importancia que tiene para el Estado de Guatemala y para nosotros como ciudadanos la búsqueda de esa institucionalidad y la prevalencia de ese Estado de Derecho. Agradecer, por supuesto, a nuestros panelistas su valiosa colaboración, sus aportes muy interesantes y, desde luego, a todos nuestros invitados, al público virtual. Muchísimas gracias por su intervención, por su interés y, desde luego, exhortándoles a continuar atentos, porque este proceso no debe de ser un antecedente permanente. Tenemos que hacer el mejor esfuerzo para encauzar todas estas situaciones que hemos venido denunciando. Así que solamente me resta decirles que desde el seno de la organización se va a tratar de darle visibilidad a este evento y esperando obviamente que el resultado final sea el mejor para todos los. De esta manera, agradecemos nuevamente a todos su valiosa colaboración y damos por cerrado el presente evento.
Muchísimas gracias a todos. Pasen feliz